Seguimos entonces con la gran satisfacción de conversar, de aprender con Juan Muñoz en nuestro programa. Reitero que ha sido reconocido hace pocos días desde la costa oeste de los Estados Unidos como un hombre que sabe muy, pero muy mucho de este hermoso deporte que es el fútbol. Y nos vamos a concentrar en lo que es cada grupo y en lo que Juan piensa sin haber traído la bola de cristal, porque el fútbol todos sabemos que tiene sus grandes sorpresas también, pero vamos a comenzar, Juan, hablando del grupo A, en el que está Italia. Se encuentran Italia, Suiza, Turquía y el país de Gales. Háblanos un poco del equipo azzurro. Italia es esa selección que está en disposición de poder dar sorpresa y crear problemas. Una selección que hará a una gente joven, como Chiesa, con gente veterana como Immobile. Al final la selección italiana, a pesar de algo inédito, yo creo que no recordaba nunca que Italia no se clasificara para el Mundial, tiene una selección que algo ha cambiado. Con Donnarumma, con Emerson, con Bonucci, con Jorginho, Verratti, Florenzi, una selección con muchos jugadores con gol, aunque está teniendo dificultad, pero al final Immobile, Chiesa, Florenzi son jugadores que tienen gol, y es una selección muy competitiva. ¿Qué le pasa a esta selección? Me recuerda mucho al Chelsea, esta selección, en ese juego de conjunto, con mucha reducción de espacio, con líneas muy juntas y generando muchísimos conflictos a otras selecciones si tiene espacio. Un equipo que sabe correr, un equipo que sabe defender y que puede ser de esas selecciones que dé la sorpresa. Hoy en día decir que Italia podría ser una selección sorpresa pues era normal, porque ha perdido un poco ese rumbo de aquella selección mítica, potente, que antes era imposible pensar que Italia siempre era una selección favorita. Pues bueno, pues yo creo que en esta Eurocopa Italia va a ser una de las selecciones favoritas a poderse meter mínimo en semifinales. Me parece una selección ahora muy seria, con los conceptos muy claros, muy competitiva, y que más que una selección parece un equipo, parece un conjunto sólido que compite en una liga regular. Cuidado, que es una selección que además está en un grupo que le va a dar fuerzas, porque va a obtener buenos resultados, va a ser competitiva y llegar con mucha confianza. Al final Suiza, Turquía o Gales son selecciones, sobre todo Turquía y Gales, venidas a menos. Gales hablamos como jugador referente la peor versión de Gareth Bale, una selección que va a competir con Turquía y con Suiza, porque son selecciones que ahora mismo también están en ese proceso de reconstrucción. No podemos olvidar que al final Suiza, los jugadores más, los referentes son Saka y Shaqiri, jugadores que ya son viejos rockeros, ya jugadores que llevan mucho tiempo en la competición. Y Turquía es una selección que está reconstruyéndose, con Milan, un mediocentro con mucho talento, con Burak, Yilmaz, pero es una selección que, bueno, ahora mismo muy anárquica, poco estructurada, y no esa selección capacitada que por talento, por su anarquía podía sorprenderte. Yo creo que en este grupo, en el grupo A, Italia es el referente, la selección favorita, y que, bueno, ha entrado en un cuadro de selecciones que le va a beneficiar, que le va a hacer que se vaya afianzando, que los resultados son buenos y que la va a hacer una selección muy complicada en los cruces. Y cuidado con estas selecciones en octavos y en cuartos, que va a ser una selección muy, muy difícil. Ahora, en este mismo grupo, yo diría Gareth Bale, una isla, diría yo, dentro de un equipo como es el país de Gales. ¿Algo puede hacer Bale para ayudar a su selección? Bueno, yo ahora mismo creo que es un jugador que no está a ese nivel competitivo para ser un jugador diferencial. No creo ni que sea un jugador diferencial para Gales en esta Eurocopa. No lo digo, vuelvo a repetirlo, yo con todo el respeto del mundo, creo que es un jugador que ha estado
no muy competitivo en las últimas temporadas, y creo que es un jugador que no está en la forma óptima para ser un jugador importante en la Eurocopa. ¿Serán los eliminados como cuartos entonces en este grupo, según tu criterio? Pues Gales, Turquía, creo que van a... Yo creo que de este grupo quede Italia y Suiza, aunque bueno, Suiza empató con Gales, un resultado sorprendente, pero creo que Suiza es la favorita a ser el segundo clasificado, y no creo que de aquí salga un tercero. Se podría dar, porque eso de clasificar los 4 mejores terceros es algo no habitual y algo que pues puede hacer que se rompan muchas lógicas, pero en este grupo creo que Italia indudablemente, y Suiza pues como una selección difícil, de conjunto, una más disciplinada y más seria, pueda ser la segunda clasificada. Pero bueno, no, Suiza, Turquía y Gales no me parece selecciones importantes ni que tengan una larga trayectoria en la Eurocopa. Suiza, grandes relojeros de precisión, exquisitos quesos, pero dentro de un campo de juego, ¿tienen algún jugador que pueda desequilibrar, tanto atacando, haciendo goles, como defendiendo? Bueno, al final es una selección muy trabajadora, muy disciplinada, con mucho mérito, porque con muy poquito están últimamente compitiendo en toda la fase europea y en los mundiales, que ya tienen muchísimo mérito para un país pequeño y para un país no tan futbolero. Y la verdad que yo hablo de Suiza con un respeto brutal, porque creo que alcanza sus máximos en los últimos 20 años, que es poder competir en las máximas competiciones, meterse en la Eurocopa y meterse en los mundiales. Creo que es su mayor éxito, una selección muy respetada. Gales es un país muy pequeño, al final tiene muchísimo mérito cuando se mete en un mundial o se mete en un europeo, y ahora mismo carece de jugadores competitivos como para convertirse en una selección referente o que pueda dar la sorpresa. Y Turquía es verdad que ahora está posiblemente en uno de los peores momentos futbolísticos de los últimos años, ¿no? Creo que bueno, todas aquellas futbolistas con talento desequilibrantes no están, y aparte de una selección un poco disciplinada, muy de todas anárquica. Maneras, Italia y Suiza, como se clasifican 3, seguirán adelante, y Turquía y Gales se pelearán ese tercer puesto. Yo creo que Turquía y Gales no tendrán opción de ser terceras tampoco, de meterse como de ser una de las 4 selecciones que se metan como tercera. Lo dudo mucho. Muy bien, vayamos al segundo. Allí tenemos a Bélgica, Rusia, Dinamarca y la Benjamina, una de las Benjaminas, Finlandia, que seguramente no le va a poder ganar a nadie. ¿A vos qué te parece? Bueno, yo creo que aquí Bélgica es favorita. Bélgica es una selección con muchísimo talento, que no termina para mí de dar el resultado acorde a los jugadores tan brillantes que tiene. Al final, Courtois, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Vincent, Lukaku, Peters del Nápoles. Es una selección muy poderosa, con muchísimas capacidades, quizá donde más problemas tenga en la línea defensiva, pero fue la selección revelación del Mundial, entre comillas, porque por talento se podía dar, y también una selección muy superior a las que va a competir. Pero cuidado, Finlandia, que parece la Cenicienta, es una selección que puede competir con Dinamarca y con Rusia, no está lejos de ella. Al final es una selección que se clasifica por sorpresa, que llega eliminando a Grecia y a Bosnia, que parece que no, que parece que tal, pero conocemos de selecciones que ganaron en Eurocopa, no es el caso de que tenga posibilidad de ganar la Eurocopa, no, pero nos acordamos de Dinamarca, que estaba de vacaciones, al final tiene que ir a la selección porque allí queda campeona, de Grecia haciendo 2 goles campeona, de Portugal ganando solo un partido es campeona de la Eurocopa. Cuidado que pasan cosas extraordinarias en la Eurocopa. Y fíjate, veo Bélgica indudablemente como favorita, pero no descartaría que cualquiera de las 3, Rusia, Dinamarca o Finlandia, puedan ser la segunda clasificada. Yo no pondría por delante a Rusia, Dinamarca y Finlandia, no lo haría. Y aquí en este grupo sí puede haber un tercer clasificado, de esos 4 mejores, porque la igualdad entre Rusia y Dinamarca va a ser
muy grande. Ninguno de estas tres selecciones tiene de jugadores determinantes ni de un talento de primer nivel, pero son selecciones muy estructuradas, muy trabajadoras y difíciles, y un hilo va a marcar la diferencia en un partido entre ellas. Una jugada a balón parado, un error va a ser la que marque la diferencia, y cualquiera de estas tres selecciones, evidentemente después de Bélgica, tiene posibilidades de clasificarse como segunda y como tercera, porque creo que ahí los resultados se van a dar de forma dispar, igual que veo a Bélgica muy por encima de estas tres selecciones, muy favorita. Y bueno, yo creo que aquí habrá mucho por ver y mucho por ocurrir todavía en este grupo. Como ven, se expresa muy claramente y detecta tanto los problemas como las virtudes que cada selección posee. Pero también, y para ser un buen entrenador, hay que tener muy buena memoria. Y ya ven que él, a través de esta última alocución, nos habló de aquella Dinamarca que tuvo que venir, no sé, escondida, apareció ahí a último momento y se terminó llevando el gato al agua, algo que nosotros realmente confesamos no recordábamos, pero él sí se recuerda perfectamente de lo acontecido. Vamos al grupo C, donde están Ucrania, Países Bajos, o sea, Holanda, como lo conoce la gente, Austria y Macedonia del Norte. Las Macedonias, evidentemente, y en mi caso particular, me gustan muchísimo, pero jugando al fútbol, vamos a ver qué es lo que nos dice Juan. Bueno, al final Macedonia, con su gran veterano, con Goran Padved, pero bueno, o sea, una selección que no tiene ninguna posibilidad. Es una selección que al final se clasifica, bueno, ese tipo de repesca, ganándole a Georgia 0-1, pero bueno, una selección que va a tener el recorrido de la primera fase y lo va a tener muy complicado en un grupo donde cualquiera de las tres selecciones son muy superiores. Este grupo también es un grupo muy complicado. Si quitamos a Macedonia del Norte, cuidado con Ucrania. Los ucranianos de Yarmolenko y de Ziechenko del Manchester City son una selección que se clasifica como primero, dejando como segunda a Portugal y dejando a Serbia fuera de esta Eurocopa. Cuidado que Ucrania ha sido superior a nivel competitivo y a nivel de resultados a Portugal. No está por casualidad en la Eurocopa y no en una selección a tomar en broma. Tenemos a esa selección holandesa con De Lins, con De Jong, con el jugador, el famoso mediocentro del Liverpool, Wijnaldum, que ahora ha firmado por el PSG, que pretendía el Barça, con Depay, que ha hecho un año extraordinario en el Nantes. Una selección con muchísimo talento, pero con la irregularidad que jamás termina de consolidarse y de ganar una Eurocopa o de ganar un Mundial, ¿no? Al final es una selección que tiene como selección muy pocos títulos para las selecciones que ha tenido, mucho fútbol y muy pocos resultados a nivel de selección. Pero bueno, es una selección favorita. Pero cuidado con Austria, porque al final Holanda tiene que competir. Es verdad que le gana 3-2 a Ucrania, que va ganando 3-0, un partido cómodo, pero que al final Ucrania se mete en el partido, termina complicándole la vida a Holanda y termina 3-2. ¿Qué quiero decir con ello? Que ya evidentemente el trámite más complicado Holanda lo ha pasado y tiene todas las papeletas de ser primera de grupo. Pero decir que sería Austria o Ucrania segunda, complicado. Y que en este caso, al competir con Macedonia, cada selección lo más normal es que haga mínimo 3 puntos, con lo cual te da posibilidades de meterte como cuarto clasificado. Entonces, en este grupo también, igual que el anterior, hay muchísimas posibilidades de que salga un tercer mejor clasificado, dando muchísimas prioridades a Holanda y sin mucha capacidad de sorpresa a Austria y a Ucrania, pero cuidado con esas selecciones. A ver, si al final hablamos de Austria, tenemos que hablar de Oblak y tenemos que hablar de Álava como jugador referente. Oblak es portero y Álava es lateral o central.
con lo cual no son referentes que sean determinantes en el juego para que tenga un largo recorrido Austria, pero es una selección seria, una selección a tener en cuenta, una selección que va a competir y que al final no se le va a ganar fácil a ninguna de estas selecciones. Va a ser complicado y después veremos a ver qué pasa en los cruces, pero bueno, harán determinados grupos, harán que los cruces parezcan más cómodos, pero luego hay que jugar, luego hay que competir. Antes de seguir, Juan, con el próximo grupo, yo recuerdo perfectamente bien que hace algunos años la gente decía que el continente africano iba a pasar totalmente al frente del fútbol mundial, que África tenía selecciones que ya venían arrasando en su continente y que iban a llegar a las cotas más altas del fútbol mundial. ¿Qué ha pasado? Por eso es complicado, es decir, para mí pasan dos cosas. A ver, a día de hoy puede ser que una cosa lleve la otra, ¿no? A día de hoy el jugador africano es un jugador muy anárquico. Hay muchísimos jugadores con muchísimo talento y hay algunos jugadores muy disciplinados. Pero bueno, África tiene un problema, que es de infraestructura. África no tiene instalaciones deportivas óptimas para convertirse en selecciones de élite. Carece de economía para esas inversiones. Carece de todo lo necesario para tener profesionales de élite trabajando en sus países para tener esa evolución futbolística. Al final, el buen jugador africano sale fuera, cuestiones económicas, no hay grandes entrenadores africanos porque les falta formación. Entonces yo creo que África no va a terminar de explotar, quizá por motivos estructurales del jugador, esa anarquía, ese problema con la disciplina del juego, pero sobre todo por la carencia de recursos. Yo creo que África con recursos tendría selecciones potentes que podrían aspirar en algún momento a tener posibilidades de ganar algún mundial. No digo que con ello que lo consiguieran, ¿no? Pero bueno, podría pasar. Al final, países como España tenemos un mundial y hay otros países europeos que han tenido etapas gloriosas futbolísticas y no tienen ningún mundial. Y países sudamericanos que han competido en gran momento y no tienen título mundial. Podríamos pensar que países tan grandes como México no terminan de explotar ni de tener jugadores ni tener grandes estrellas futbolísticas, o China, tiene 1.000 millones de habitantes. Es decir, que al final yo creo que necesitamos infraestructura y los países necesitan profesionales que puedan trabajar y que puedan realmente limar ese talento. Al final el talento sin orden es un caballo desbocado, ¿no? Yo creo que esos problemas son muchos. Yo creo que no podíamos definirlo solo por un complejo del jugador, sino la falta de profesionalidad, de formación y de instalaciones. Es muy, muy difícil con tan pocos recursos hacer milagros. Pues pocos países han hecho eso. Podríamos hablar de tu país, que ha logrado hacer milagros con pocos recursos, con muy pocos habitantes, ser campeona de Copa América y de mundiales. Por eso Uruguay en ese aspecto es un mito futbolístico, es algo que a día de hoy cuesta explicarse como un país tan pequeño compite tan bien, ¿no? Pero bueno, ha pasado el tiempo, otros países han crecido con estructuras futbolísticas que se han puesto por delante de países como Argentina, con grandísimos futbolistas que no sabemos qué pasa, que no termina de explotar. Evidentemente hay países que han dado un paso hacia adelante a nivel formativo, a nivel de grandes profesionales, a nivel de estructura. Es muy difícil ahora en España que un club profesional no trabaje profesionalmente. Habrá clubes con mejores infraestructuras y con mejores profesionales, pero todos los clubes han integrado en sus canteras profesionales, trabajadores de élite que hacen que cada día los jugadores sean mejores y que tú vayas teniendo buenos futbolistas que te permita competir. Esa estructura es fundamental para que un país dé un paso al frente y sea competitivo a nivel internacional. Sin ello, me parece imposible. Vayamos, Juan, al próximo grupo. Allí está el padre de la criatura, Inglaterra, pero a pesar de serlo,
solo le pudo poner el chupete una vez en toda su historia. Fue en 1966, cuando, siendo anfitriones del Campeonato del Mundo, se llevaron con algo, entre comillas, de trampa, porque recuerdo perfectamente bien que jugaban las semifinales Argentina con Inglaterra. Expulsaron muy mal a Antonio Ubaldo Ratín, el capitán de Inglaterra, y el juez era un alemán. Al mismo tiempo estaban jugando a la misma hora Uruguay con Alemania. A Uruguay no le convalidan, no existía el VAR, un gol que el Pocho Cortés hizo de cabeza, y un alemán puso la mano detrás de la oreja, y allí, cuando iban 0-0, sacó la pelota. Urseler. En fin, el árbitro en este caso era inglés. ¡Qué casualidad! Uruguay, Alemania, inglés. Inglaterra con Argentina, alemán. Y se terminaron también llevando el gato al agua al final. Inglaterra ahora, ya sin esas premisas, tiene al último subcampeón del mundo, ¿no es cierto? Tiene a Croacia, tiene República Checa y Escocia. Yo creo que va a ser bastante disputado. ¿Qué te parece? Hombre, un grupo difícil. Yo, para mí, favorita Inglaterra. Al final hablamos de jugadores como James, Stone, Trippier, Walker, Foden, Kane, Rashford, Sancho, uno de los mejores laterales que juega en el Dortmund, Sterling. Una selección muy poderosa. Desde luego es verdad que a Inglaterra le pasa un poco lo que a Holanda, ¿no? Son selecciones muy potentes que no terminan de explotar. Incluso en 1966, una selección que sufrió mucho, que pasaron cosas raras, que la convirtió en campeona del mundo, con grandísimos jugadores, Bobby Charlton, Shaki Charlton, Moore, aquel famoso central que era brillante. Era una selección muy poderosa en aquel entonces, que también había una selección potentísima como era Hungría, que se quedó ahí en puertas, ¿no? Pero bueno, yo creo que Inglaterra se convierte en una selección favorita. Yo creo que tiene jugadores con tantísima experiencia y a la misma vez jóvenes y competitivos, que le pueden dar de una vez que sea una selección que por lo menos llegue a cuarto y se pueda convertir en favorita. Me parece una selección extraordinaria a nivel individual. Luego tienes Croacia, que es una grandísima selección con el referente Modric, pero también es una selección que ahora pasa dificultades, ¿no? Una selección siempre difícil de ganar, pero no la veo esa selección como en el Mundial, competitiva o que llegue igual de fuerte. Creo que ha perdido, que la edad de los jugadores le ha hecho mermar un poco sus posibilidades, y luego, bueno, pues creo que hay selecciones que han dado un paso hasta al frente y que han superado en muchísimos conceptos a la selección croata, que bueno, que para mí deja de ser una selección favorita o con posibilidades. Pero bueno, en este grupo también existe esa posibilidad de que entre Croacia y la República Checa sean segunda y tercera y se puedan meter. Pero tampoco le auguro a ninguna de las dos una larga trayectoria. Al final son selecciones que nos quedamos con Tomás, la República Checa, el portero del Sevilla, o con Modric, que ha terminado, la verdad, de forma sensacional en el Madrid, haciendo un año brillante. Pero bueno, no las veo ya esas selecciones con esa capacidad resolutiva como para que sean favoritas o puedan hacer temer a Francia, Alemania, Inglaterra, incluso a Portugal. Y me parece una selección incluso inferior a España en la actualidad. Creo que no va a haber sorpresa en este grupo, que Inglaterra se va a clasificar con tranquilidad y que bueno, después se dará ese paso a esas eliminatorias que ya cualquier error te condena. Pero yo metería a Inglaterra junto con Francia en una selección muy favorita a tener posibilidades de ser campeona de la Eurocopa este año. Muy bien, ya algo nos has adelantado acerca del grupo de los gallegos. Allí están Eslovaquia, Suecia y Polonia. ¿Qué va a pasar? Bueno, hombre, sería un fracaso no clasificarse en este grupo, no clasificarse. Y bueno, catalogaría de muy negativo no ser primero, ¿no?
Pero bueno, no clasificarse sería una tragedia. Si cuando además se clasifica el cuarto mejor tercero, sería muy duro. Yo creo que España es muy superior a Polonia, Suecia y Eslovaquia, pero no vamos a estar exentos de sufrimiento. Es decir, al final ya hemos visto que Suecia es una selección muy difícil de ganar. Polonia va a ser una selección muy difícil de ganar, que con poco te puede hacer daño, porque tiene a Lewandowski, que tiene muchísimo gol. Y a Eslovaquia la veo una selección dura, difícil, ahí con Hansi, con Kuka, pero no la veo una selección que en teoría nos pudiera crear problemas, pero es una selección que también ha empezado ganando. O sea que no va a ser fácil, pero hombre, sería muy trágico. Si somos superiores en todas las facetas, en todas las líneas del juego, en bloque bajo, en línea defensiva, en bloque medio y construcción, y en la fase de finalización, a nivel de conjunto, posiblemente, excepto Lewandowski, ningún otro jugador de la selección sueca o polaca sería titular en la selección española, con lo cual creo que la diferencia es notoria y que puedes tener un tropecio, como pasa con el empate a 0 con Suecia, pero España se debe clasificar sin problemas y debe ser una selección que a través del paso de la Eurocopa tiene que decir muchas cosas y se tiene que convertir en una selección difícil que nadie se quiera enfrentar a ello. No tengo duda que España se va a clasificar y no tengo duda de que España va a competir a un alto nivel, duda ninguna. O sea, no... Bueno, pasemos entonces al último grupo que también nosotros consideramos muy importante y muy difícil de saber qué es lo que puede pasar, porque allí están nada más ni nada menos que los alemanes, los franceses, los portugueses y los húngaros. Y ya se vio justamente anoche, estuvimos viendo el partido entre Portugal y Hungría. En el minuto 90 iban 0-0, Hungría hace un gol que el árbitro anuló, bien anulado, por fuera de juego, de un húngaro, pero después, en los poquitos minutos que quedaban, 3 goles, un duplete de goles de Cristiano Ronaldo, hicieron que terminaran en cifras de 3-0. ¿Qué puede pasar finalmente en este grupo catalán? Voy a empezar de abajo arriba, ¿no? A ver, primero hay que entender que Hungría lleva 44 años sin clasificarse para una Eurocopa, con lo cual, bueno, es una selección que ya ha logrado su éxito, meterse en la fase final de la Eurocopa. Pero no es una selección que puede competir, que puede aguantar minutos, que puede ser molesta en algún momento, pero es una selección que yo descarto que tenga posibilidad de alguna de clasificarse incluso como cuarto, porque va a tener muy difícil puntuar cuando cae en un grupo con Portugal, Francia y Alemania. Pero bueno, y si hablamos de Portugal, parece que cuando hablamos de Portugal que solo hablamos de Cristiano Ronaldo y nos olvidamos de un tal Bruno Fernández, de Bernardo Silva, de Joao Félix, de un equipo aguerrido a nivel defensivo, de una selección difícil. Una selección muy competitiva que en los últimos años sabe competir en esas fases finales y que ya tiene mucha experiencia de jugar al límite. Evidentemente, Portugal tiene las mismas posibilidades que pueda tener Alemania, después de Alemania haber perdido con Francia y Portugal haber sumado sus 3 puntos. Parece que Francia, al ganarle a Alemania, se pone como liderar el grupo, como el referente de él, evidentemente con una selección con Lloris, con Koundé, Varane, Kanté, Pogba, sería interminable. Benzema, Coman, que juega en el Bayern de Múnich, Dembélé, Giroud, Mbappé, Pavard, el del Chelsea, Griezmann, una selección fantástica, fantástica. ¿Qué dice? Favorita por nombres, por jugadores, por talento, por supuesto, pero perder el respeto en el fútbol te puede traer problemas. Yo no recuerdo que Alemania no haya competido nunca. Alemania ha competido siempre. Es una selección difícil siempre. Y a pesar de haber perdido 1-0 con Francia, no me atrevería a que deje de ser favorita. Evidentemente tendría un problema grande si pierde con Portugal. Pero aun clasificándose como tercera, una de las mejores terceras de grupo, Alemania seguiría siendo una selección favorita, porque nos ha acostumbrado a lo largo de la historia
a estar siempre ahí, siempre, en los peores momentos semifinales, en momentos de duda subcampeona, en momentos que nadie creía campeona. O sea, hay una selección que respeto y admiro, con grandísimos jugadores, con Nedved, con Hammer, con Goretzka, con Havertz, con Sané, con Timo Werner. Cuidado, una selección joven, una selección con talento, y que aunque pierda con Francia 1-0, hay que tener cuidado con ella. Una selección que ahora tiene un problema de identidad, ha pasado de ese juego asociativo a quererlo mezclar como asociativo y juego más directo, algo parecido a lo que le pasa a España, y bueno, quizás esté menos estructurada como conjunto. Pero cuidado con Alemania. Francia, hablamos de una selección maravillosa, con jugadores que son los mejores del mundo en su posición. Me recuerda a esa España que fue campeona de Eurocopa, del Mundial y de Eurocopa, y que indudablemente es la máxima favorita de la Eurocopa. Igual con Portugal. Con Portugal al final hay que ganarle. Portugal me recuerda a ese Real Madrid, que te crees que está mal, que se está muriendo, que al final va a perder, que tal, pero hay que ganarle, hay que competir. Y está siempre luchando hasta la última acción, hasta la última jugada, y con posibilidades siempre de hacer daño. Cuidado con estas selecciones muy competitivas. Portugal tiene muy claro lo que quiere hacer, cómo juega, que busca su finalidad, cómo quiere llegar. Quiere llegar de forma sorpresiva, ganando en superioridad numérica en banda y metiendo el balón al área para que jugadores como Cristiano o Joao Félix, que son determinantes, la enchufen para adentro. ¿Qué quiere decir? Que Portugal, como ya le pasa con Hungría, con muy poquito hace 3 goles. Francia con muy poquito hace gol. Alemania con muy poquito hace gol. Que son selecciones realmente temibles. Es un grupo maravilloso para disfrutar de esos partidos de alta tensión. Y evidentemente es un grupo que tiene 3 selecciones favoritas a ser campeonas de la Eurocopa. Son selecciones con mucho talento, con un poder extraordinario, y que le podrán rebatir las posibilidades de selecciones como Bélgica, como Holanda o España. Si no, quizás estemos hablando que de este grupo veamos 2 equipos mínimo en semifinales. Este grupo es maravilloso, es un grupo para sentarse a verlo, Milton, todos los partidos. Algo grande en el fútbol, ver esa capacidad de tener que competir ya desde el primer segundo de partido hasta el pitido final, porque te puedes quedar fuera. Al final, pensar que selecciones como Alemania, Francia o Portugal pueden tener problemas para clasificarse parece como algo rarísimo, ¿no? Bueno, un grupo extraordinario con muchísimo talento, con una selección Francia brillante, que bueno, que a ver qué pasa y a ver cómo rueda, que hace poco le ganó a Alemania 1-0, por mucho que diga la prensa, Francia fue superior, pero tuvo que sufrir para ganar a Alemania. Gana 1-0, con jugadores muy determinantes, con lo cual quiere decir que nada está hecho, que el fútbol no es fácil y que hay muchas armas, que hay muchos registros que selecciones dominan, y que cada minuto de esta Eurocopa va a ser muy bonita y la vamos a poder disfrutar. Muy bien, Catalán. Anteúltima pregunta de la entrevista. Te cuento que por allá por 1978 nosotros vinimos a Caravaca y teníamos que formar un equipo para que fuese competitivo. Pedimos a los directivos jugar 2 o 3 partidos para observar toda la plantilla que había. Entonces me di cuenta en aquel momento que defensivamente el equipo estaba bien. Tenía 2 muy buenos laterales que ya eran carrileros en aquel entonces. Tenía un muy buen central como Vega, que hace unos días lamentablemente desapareció. Pellicer, un buen portero, en fin. Y entonces le dije a los dirigentes que tenía que traer gente que la metiera adentro y que fuera de superior categoría. Sí, se les podía pagar, porque en Uruguay pagaban muy poco, y nada más ni nada menos que me fui a Uruguay sin pensar que me los iban a dar. Pero traje a Raúl Vasconcellos, que había salido campeón uruguayo con Montevideo Wanderers Fútbol Club, que estuvo en la selección, que hizo goles de todos colores, un gran jugador. Juan Carlos Acosta, Santoto Acosta, un negro de 1,95, que era un elefante dentro del área,
se llevaba a todo el mundo por delante y la metía adentro sin ningún tipo de problema. Tenía Juani, Español, tenía Emilín, en fin, busqué gol, busqué llegar, y máxime que estábamos en preferente y yo traía jugadores de primera división, se notaba la gran diferencia, como así sucedió. Ahora bien, ¿qué haría Juan Muñoz, catalán, si lo nombraran técnico de la selección de España para un mundial, para una Eurocopa? Primero me frotaría los ojos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? No quiero que le enseñes a la gente. ¿Cuáles son los pasos? ¿Por dónde empezarías y por dónde terminarías para preparar esa selección? Hombre, yo creo que todo es fundamental. Si lo dividimos entre bloques, ¿no? Como antes hemos hablado, bloque bajo, bloque medio, bloque alto, y portería, ¿no? Por aquí decimos la zona de seguridad. Pues bueno, yo creo que al final globalizaría, es decir, me parece que es imprescindible defender bien para poder ganar, y me parece imprescindible tener talento en la zona de creación para poder generar ocasiones de gol, y me parece determinante tener esa facilidad de cara en los últimos metros. Bueno, creo que la selección española debe de trabajar desde situaciones muy uterinas, muy tempranas, para poder volver a obtener resultados brillantes. Creo que a nivel internacional debemos empezar a trabajar como algo parecido a un club, y que sea un trabajo mucho más periódico a nivel de selecciones de fútbol base, ¿no? Pero es verdad que creo que hay que empezar a buscar, creo que hay que empezar a creer en un método, y creo que hay que empezar a buscar ese perfil de jugador. Es decir, creo que que desde el trabajo se puede colaborar para trabajar con delanteros que tengan mayor facilidad goleadora. Habrá que hacer trabajos específicos para ello. Y yo creo muchísimo en el trabajo, creo muchísimo en el día a día, y yo creo que si somos capaces de creer en una forma de trabajo, en un método, en unos objetivos que se vayan renovando, que se vayan reestructurando, conseguiremos mayores éxitos. Y al final quizás nos encontramos con un problema, que al final el Real Madrid forma sus delanteros, el Barça forma sus delanteros, el Atlético de Madrid sus delanteros, el Villarreal sus delanteros. Bueno, pues yo creo que al final la selección española tiene que buscar sus delanteros acorde a su juego. Entonces, ¿qué te encuentras? Muchas veces a un modelo de juego con un jugador que le cuesta adaptarse a ese modelo de juego. ¿Por qué? Porque es menos asociativo, porque tiene menos talento en espacios reducidos. Se convierte en un problema, que es el problema actual de España. Al final España tiene un perfil de juego que creo que no es el mejor para Morata, pero claro, tampoco tenemos mejores delanteros con características diferentes a Morata o que mejoren a Morata. Entonces llegas a una Eurocopa y te encuentras con un problema, con un perfil de delanteros que no es el perfil del juego. Quizás Gerard Moreno se adapta más a ese perfil asociativo, sabe caer a banda, juega mejor con espacio, es diferente. Y quizás sea llamativo o que la gente no pueda entender la titularidad de Gerard Moreno en el primer partido de la selección española, ¿no? Bueno, es comprensible que la gente pueda tener esa duda. No comprensible las críticas a Morata, no me parecen justas, ¿no? Al final Morata es un jugador que se entrega, da lo que tiene. No se le puede reprochar nada. Si no tiene gol, a lo mejor le falta talento en ese último metro, pero siempre. Pero no le falta carácter, no le falta ganas, no le falta tal. Quizás no sea problema de Morata. Entonces yo entiendo que ahí Luis Enrique tiene que buscar eso, es decir, tengo que buscar un delantero acorde a lo que juego, acorde a lo que quiero. Si no, es difícil. Yo creo que en la selección actual Gerard Moreno es el delantero que tenemos, y quizá hubiese buscado otra opción de algún delantero, a lo mejor con menos capacidad goleadora, pero con más capacidad asociativa, que en los últimos metros, si no me generara él el gol, me generara el último pase de gol, que pudiera ayudar a que el resto metiera goles. Eso es verdad que de eso carece España, y en mi opinión ahí hubiese buscado algo diferente. Bueno, y una última pregunta, estúpida pregunta, porque en esto del fútbol todos sabemos que nunca se sabe, pero ¿quiénes estarían para vos allí en los últimos 4 posiciones? Sí. Bueno, para mí Francia, indudablemente, para mí Alemania, para mí Inglaterra, y la otra puede ser cualquiera.
puede ser cualquiera, España, Bélgica, hay selecciones que pueden meterse, Portugal, selecciones que van a ser competitivas. Ahora, esto es aventurar mucho, porque si en un cruce de cuartos se enfrenta Alemania a Francia, una va a quedar fuera, ¿no? Claro, si no hay enfrentamientos directos, yo creo que es bastante evidente que Francia, Inglaterra y Alemania van a estar ahí, pero entre las 8 seguro. Vamos a ver los cruces, evidentemente por jugadores Francia, pero yo vuelvo a repetir, cuidado con esa Alemania, que me acabo de olvidar, me estoy dando cuenta así rápido, muy rápido mentalmente, que no he pronunciado a Italia. Cuidado con Italia, y los cruces van a ser trascendentes, pero meto ahí a esas tres para mí como principales favoritas: Francia, Alemania, Inglaterra, y luego que puedan dar la sorpresa Bélgica, Italia, Portugal y España. Podrían ser selecciones que se metieran ahí entre los 4 primeros. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes decirles que les prometo solemnemente en el día de hoy comprarme una soga de esas que usaban en el viejo oeste, irme cerca de la casa de Juan Muñoz y cuando lo vea llegar, enlazarlo por el cuello y traérmelo arrastrando a que les hable de la manera que les hable acerca de fútbol, porque en realidad es en mi concepto y también del realizador que nos está filmando en este momento, Antonio, un hombre que sabe mucho de fútbol y que es realmente una gran satisfacción sentirlo hablar de este tan hermoso deporte. Hasta la semana que viene.